la diestra del trono de la majestad en los cielos. Pues vamos a arrancar hoy con una cita de John Flavel. Está en el PowerPoint, no sé si lo tienes ahí, Frank, y dice lo siguiente. John Flavel, un pastor puritano del siglo XVII, y dice lo siguiente, el hermano Flavel: no hay doctrina más excelente ni más necesaria de predicar y estudiar la doctrina de Jesucristo y el crucificado. Cualquier otro conocimiento, por más magnificado que sea por el mundo, es y debe ser considerado como basura en comparación con la excelencia del conocimiento de Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Flavel sigue diciendo: a Eudoxo, el matemático griego, le impresionaba tanto la gloria del sol que pensaba que había nacido solamente para contemplarlo. Con más razón debe el cristiano considerarse nacido para contemplar y deleitarse en la gloria del Señor Jesucristo. Hoy pues queremos exponer y exaltar y adorar a Jesucristo mediante esta predicación a partir del 8.1 de Hebreos. Y antes de arrancar, un par de datos sobre esta epístola tan extraña y misteriosa. ¿Cuándo fue compuesta la carta a los Hebreos? Nadie lo sabe, ni Paco, ni Trini, mi esposa. Nadie sabe cuándo fue redactada la carta a los Hebreos. ¿A quién fue enviada la carta a los Hebreos? Nadie lo sabe. Ni Nico, ni Jessica, ni Bianca. Nadie lo sabe. ¿Quién escribió la carta a los Hebreos? Nadie lo sabe. Bueno, yo sí lo sé, pero nadie lo sabe. Algunos dicen Clemente, Felipe, Pablo, Silas, Timoteo. Yo sé quién fue el autor de la carta a los Hebreos: el Espíritu Santo de Dios. Él es el autor de la palabra del Señor. Esta es la carta más misteriosa de toda la Biblia, porque no sabemos prácticamente nada acerca de sus orígenes. Pero hoy vamos a dividir el versículo 1 en los siguientes 3 puntos, por si tenéis ahí el boli listo. 1. Cristo glorioso en su persona. 2. Cristo glorioso en sus estados. 3. Cristo glorioso en sus oficios. Repito. 1. Cristo glorioso en su persona. 2. Cristo glorioso en sus estados. Y 3. Cristo glorioso en sus oficios. Empezamos pues con el primer punto en esta mañana: Cristo glorioso en su persona. Versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Bien, hasta este punto de la carta, todo lo que nos ha dicho el autor se centra aquí, se resume aquí. Él está diciendo que Cristo es el sumo sacerdote. Jesús es el rey que está sentado a la diestra del Padre. El autor a los Hebreos quiere enseñarnos que tenemos un verdadero sumo sacerdote, un ser humano que puede quitar nuestro pecado, porque los sacerdotes del antiguo pacto no podían quitar los pecados. Aquí voy a citaros a John MacArthur, también creo que sale en el PowerPoint si no me equivoco. La necesidad de sacrificios nunca terminó en el Antiguo Testamento, debido a que el pueblo y los sacerdotes continuaban pecando. La necesidad de toda la humanidad consistía en tener un sacerdote perfecto y un sacrificio perfecto que de una vez y para siempre quitar el pecado. Y la provisión de Dios de ese sacerdote y sacrificio perfecto en Cristo es el mensaje central de Hebreos. Amén. Así es, hermano John, estamos de acuerdo contigo. Cristo es el sumo sacerdote perfecto por 2 razones. Primero, por ser quien es. 2, por hacer lo que hace. 1, por ser quien es. 2, por hacer lo que hace. Y vamos a empezar en este primer punto hablando sobre Cristo. ¿Quién es Cristo? La persona de Cristo. Y el autor de los Hebreos quiere enseñarnos 2 verdades fundamentales sobre la persona de Cristo. Por un lado, su deidad, Él es Dios, y por otro lado, su humanidad. Para tener una cristología correcta, una doctrina de Cristo correcta, tenemos que afirmar fe en la deidad y la humanidad del Señor Jesús. Os invito a abrir la Biblia en Hebreos 1, capítulo 1, y vamos a citar varios versículos aquí en el capítulo 1 que defienden la divinidad, la deidad de Cristo, y luego hablaremos de su humanidad. Capítulo 1 de Hebreos.
La carta empieza proclamando la deidad de Jesucristo. Juan Calvino, el gran teólogo sistemático de la Reforma, empleó 4 versículos de Hebreos 1 para defender la doctrina de la deidad de Jesucristo. Y si queréis un desafío para 2018, os lanzo un desafío en esta mañana. Conseguid Institución de Juan Calvino. Es un libro de 1000 folios y si lo leéis en un año, públicamente Agote y yo nos comprometemos a invitaros a cenar en el restaurante más barato de toda Almería. Nuestra promesa. Lo leéis en un año y ya os invitamos a cenar. Calvino empleó 4 versículos de Hebreos 1 para defender la deidad de Jesucristo. 3, 6, 8, 10. 3, 6, 8, 10. Podría ser una canción, pedimos a Priscila que toque algo. 3, 6, 8, 10. Versículo 3, ¿qué dice? El cual, siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No se podría aplicar este versículo a nadie aquí en esta mañana. Es una clara muestra de la deidad del Señor Jesús. 3, 6, 8, 10. Ahora el 6 dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quién puede recibir adoración sino solo Dios? Si Dios el Hijo recibe adoración de los ángeles, quiere decir que Él es Dios. Dios en el sentido más pleno de la palabra. Dice Isaías 42, versículo 8, yo soy el Señor, este es mi nombre, y no daré mi gloria a otro. Pero el Padre sí da gloria al Hijo, porque el Hijo es Dios, de la misma esencia y naturaleza que el Padre. Jesús no es un ídolo, no es un trozo de madera, no es una estatua de piedra, Él es Dios. 3, proclama su deidad. 6, proclama su deidad. 3, 6, 8. Versículo 8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Quién está hablando aquí en este versículo? Dios el Padre está hablando a Dios el Hijo, y Dios el Hijo llama a Dios el Hijo Dios. Tu trono, oh Dios. En mi humilde opinión pelirroja, aquí tenemos la mejor defensa de la deidad de Cristo en toda la Biblia, porque es Dios mismo quien está proclamando la deidad de su Hijo. Este versículo viene de maravilla cuando estamos en conversación con o los mormones o testigos de Jehová o con los musulmanes. El Padre alude al Hijo como Dios sobre todas las cosas. 3, 6, 8, 10. Versículo 10 dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. El autor de Hebreos aquí está citando Salmo 102, versículo 25, y aplica este versículo a Jesucristo, diciendo que Jesucristo fundó la tierra y que Cristo creó los cielos con sus manos. Cristo es Dios. Una y otra vez en la primera carta, en el primer capítulo de la carta a los Hebreos, tenemos la deidad de Cristo. Si no existiera ningún otro capítulo en toda la Biblia, salvo Hebreos 1, podríamos defender la doctrina de la deidad de Jesucristo. 3, 6, 8, 10. Hebreos 1 es un púlpito sagrado desde el cual se predica acerca de la gloria y la grandeza del Señor Jesucristo. Por esta razón en esta iglesia nos oponemos a cualquier enseñanza que negase la deidad de Cristo. Capítulo 1, Él es Dios, Él es divino. Y ahora la segunda cosa en cuanto a la persona de Cristo en este primer punto, la humanidad de Cristo. Hemos hablado de su deidad, su divinidad, ahora su humanidad, y os invito ahora a abrir en capítulo 2 de Hebreos. El capítulo 1 habla de su divinidad y ahora capítulo 2. Y aquí también vamos a mirar 4 o 5 versículos. 9, 13, 14, 17 y 18. 9, 13, 14, 17 y 18. Empezamos con el 9. Dice, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Porque esta frase, Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles,
Porque este versículo revela que Cristo es un ser humano. ¿Por qué? Eso es. Los seres humanos somos menores que los ángeles. Y cuando Cristo fue hecho menor que los ángeles, alude a lo que sucede en Navidad, en la encarnación. Cristo se hace hombre. Por lo tanto, tenemos una fuerte defensa aquí de la doctrina de la humanidad de Cristo. Versículo 13. Cristo está hablando. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. Cristo, el Hijo de Dios, se dirige a nosotros como sus hermanos, porque Él se ha identificado con nosotros plenamente. Tú nunca vas a encontrar un versículo en la Biblia donde Dios el Padre diga que nosotros somos sus hermanos. Y tampoco vas a encontrar ningún versículo en la Biblia donde el Espíritu Santo diga que nosotros somos sus hermanos. Pero Jesucristo sí nos llama hermanos porque Él se ha identificado con nosotros tomando sobre sí una naturaleza humana. Cristo, en virtud de su encarnación, nos llama hermanos. Versículo 14, para añadir más leña al fuego. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y de sangre, Cristo también participó de lo mismo. ¿De qué participó Jesucristo? De la carne y de la sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Más explícito e imposible. Ahí está el plato preparado. Sí, es bueno cerrar la ventana. Ahí tenemos la doctrina de la humanidad del Señor Jesucristo. Cristo no es un fantasma inmaterial, incorpóreo. Hermanos, atención a la palabra, no nos perdamos, estamos predicando la palabra de Dios más importante. Cristo no es un fantasma, Cristo tiene un cuerpo humano. Después de su resurrección, ¿qué dijo a Tomás? Tócame. Un fantasma no puede decir, tócame. Entonces dice a Tomás, tócame, porque tenía un cuerpo. Y después de la resurrección, en Lucas 24, 41, Él pregunta a los discípulos, ¿tenéis algo para comer? Y le dieron un pez asado y un panal de miel. Los fantasmas no comen, los fantasmas no beben, pero Cristo come y bebe porque Él es humano. 9 es humano, 13 es humano, 14 es humano. Versículo 17. Por lo cual Cristo debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Una vez más, Cristo es hecho semejante a nosotros en todo. Se hace hombre con el fin de ser nuestro sumo sacerdote. Y finalmente, versículo 18. En cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué defiende este versículo la doctrina de la humanidad de Cristo? Exactamente. Dios no puede ser sentado, pero Cristo sí, porque Cristo asumió una naturaleza humana. Entonces vemos a Cristo en el desierto con Satanás, y Satanás le dice, oye, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, échate del pináculo del tabernáculo. Si tú eres Hijo de Dios, pues postrado me adorares, te daré toda la gloria de este mundo. Y Cristo dice, escrito está, escrito está, escrito está. Está sometido a la palabra de Dios. Cristo entonces en el capítulo 2 de Hebreos es 100% humano. 100% divino, capítulo 1, 100% humano, capítulo 2. Ahora bien, la pregunta es, a nivel dogmático, doctrinal, qué guay, está chulo, la enseñanza es muy rica, pero ¿qué tiene que ver conmigo esto? Pues hermano, hermana, tiene muchísimo que ver contigo y conmigo. Primero, porque si Jesús no fuese humano, si Cristo no fuese un ser humano como nosotros, no podría ser nuestro sustituto. No podría quitar nuestros pecados. Cristo tiene que ser hombre, asumir una naturaleza humana para redimir la naturaleza humana. Aquí os cito un amigo, un amigo ya difunto, ¿no? Louis Berkhof. Llevo 2 semanas leyendo el Berkhof, su teología sistemática, y él dice lo siguiente: solo como hombre, Cristo podía ser nuestro sustituto, y como tal sufrir y morir, y solamente como hombre sin pecado podía pagar por los pecados de otros. Un ser humano toma el lugar de otros seres humanos.
Si Cristo no fuese humano, no podía ser nuestro sustituto. Y ahora, ¿por qué es tan importante la doctrina de la deidad de Cristo? Porque si Cristo no fuese Dios, su sangre no tendría eficacia eterna. No podría perdonar eternamente a los pecadores. Si Cristo fuese un simple mortal pecador como nosotros, su sangre solamente perdonaría los primeros pecados cometidos. Pero no podrían seguir perdonando porque no es sangre de Dios, no tiene vigencia eterna. Entonces, gracias a la deidad de Cristo, la sangre que perdonó a Abraham, a Moisés, a David en el antiguo pacto, esa misma sangre perdona a Pedro, a Pablo, a Tomás en el nuevo pacto. ¿Y sabéis algo más? Esa misma sangre sigue perdonando a los hermanos salvados de la iglesia, Palabra de Vida en Almería en 2017. Porque es la sangre del unigénito de Dios. Es de valor eterno. Y puesto que Él es Dios, su sacrificio sirve para salvarnos perpetuamente. El sistema levítico no perdonaba los pecados, no nos equivoquemos. Dice Hebreos 10, versículo 4, la sangre de los toros y de los machos cabríos no quita el pecado, pero Cristo sí, mediante su ofrenda impecable, ha quitado todo el pecado. Él es el bendito Cordero de Dios, sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Nadie puede recibir la vida eterna si no ha pasado por la sangre de Jesucristo. Solo en su sangre hay perdón de los pecados, porque Él es Dios y Él es hombre. Esta doctrina de la doble naturaleza de Cristo tiene que producir alabanza, adoración y bendición al Señor por los siglos de los siglos. ¿Has entendido que tú eres salvo gracias a la doble naturaleza de nuestro incomparable Salvador? Solo Cristo, nadie más. Él es el Salvador porque Él es 100% hombre y Él es 100% Dios. Alabado sea su santo nombre por los siglos de los siglos. Amén. Ahora pasamos al segundo punto. Estamos hablando pues ahora de la persona de Cristo. Hemos explicado que es 100% Dios, 100% hombre. Punto número 2 de mensaje hoy. Cristo glorioso en sus estados. Cristo glorioso en sus estados. Versículo 8:1, que estamos usando como texto hoy. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Bien, Cristo actualmente, ¿dónde está? Eso es, a la diestra del Padre. Pero antes de sentarse a la diestra de la majestad, tuvo que humillarse. Y en este segundo punto, los estados de Cristo, vamos a de nuevo hacer una doble división. La humillación de Cristo y la exaltación de Cristo, o la glorificación, depende del libro que cojas, ¿no? La humillación de Cristo y la exaltación de Cristo. Empezamos con la humillación del Señor. La humillación de Cristo, yo siempre pensaba, hasta esta semana, mi amigo Luis Berkov me ha corregido, siempre pensaba que la humillación de Cristo empezó con su encarnación en Belén. Pero Luis Berkov me corrigió, y por eso es muy importante leer entre semana, estudiar la palabra entre semana, porque Dios te corrige. Luis Berkov explicó que cuando Cristo en la eternidad pasada decidió voluntariamente encarnarse, ya empezó su humillación. Yo tiré 3 horas con la boca abierta, gloria al Señor, ¿no? 15 años en la fe y una frase así, y te ayuda a apreciar muchísimo más la grandeza de la humillación de nuestro Salvador. Cristo, entended, hermanos, su humillación no arranca en Belén, como yo erróneamente pensaba. Cristo, el momento que Él decidió en la eternidad pasada encarnarse para salvar a los suyos, ya se puso en marcha la humillación del Salvador. Y pues lo que estamos celebrando aquí en Navidad, el nacimiento de Cristo, ¿no? Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¡Wow! Menuda humillación. La ley depende de Cristo. Cristo es Dios.
Dios produce la ley, pero Cristo se somete a la ley. Oh, bendita maravilla, la humillación de nuestro Señor. Jesús nace de mujer bajo la ley y no nace en una familia rica de Roma, de Atenas, de Jerusalén. Nace de una virgen desconocida, de un pueblo insignificante y encima, como si fuese poco, nace en un establo, en un pesebre maloliente, rodeado de ovejas y caballos y vacas. Hermanos, Dios nace en un pesebre. ¿Qué hace Dios en un pesebre? ¿Qué pinta el Todopoderoso en un establo que olía a excremento y orina de animales? La humillación de Jesucristo, hermanos. Cristo se humilla. ¿Cómo podemos creer esto? ¿Solo por la fe? El hombre natural no puede entender estas cosas. Martín Lutero tachó todo esto de teología de la cruz. Dios dándose a conocer a través de lo no glorioso. Dios revelándose en la oscuridad humana. Y Cristo nace. Y al nacer de esta forma tan humillada, empiezan los conflictos. Muchas personas piensan de manera equivocada que Cristo empezó a tener problemas cuando empezó a predicar públicamente. Pero no es así. Cristo, al nada más nacer, alguien quiso matarlo. Y hemos leído de él en Mateo 2. Herodes, el rey Herodes. Oh, por favor, cuando hayáis encontrado al niño, por favor, decídmelo para que yo vaya y para que yo lo adore. Ya, claro, para que vais a adorarle, ¿no? Cristo, el momento que nace, está bajo persecución. ¿Y qué tiene que hacer José? Pues el ángel dice, José, levántate, toma a la madre, toma al niño y tenéis que ir para Egipto. Hermanos, ¿qué hace Dios huyendo a Egipto? El todopoderoso, omnipotente, Dios altísimo, escondiéndose en Egipto. ¿Cómo explicar esto? La humillación de Cristo. Cristo se está humillando y desde el principio Cristo estuvo perseguido. Por esto el profeta Simeón dice en Lucas 2:34 a María, he aquí, este niño está puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para señal será contradicha. Jesús llega y hay pleitos, problemas y dolores de cabeza. Y luego 30 años después, hermanos, cuando arranca su ministerio terrenal, oh madre mía, cada folio de los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan nos hablan de problemas, de pleitos y de peleas. Enemigos por todos lados. Fariseos a la derecha, saduceos a la izquierda. Enemigo tras enemigo. Se levanta a predicar en Nazaret, en su sinagoga local, y estaba tan lleno del Espíritu Santo que después de predicar su predicación, la congregación se levantó llevándole al cumbre del monte para matarlo, con el fin de despeñarle. Aquí creo que hay 4 predicadores en esta mañana en la congregación. Pregunta a los predicadores, ¿cuándo fue la última vez, hermano, que tú estabas tan lleno del Espíritu Santo de Dios que después de predicar la congregación quería matarte? Querían linchar a Cristo. Y ahora nosotros hemos producido a un Jesús muñeca de Barbie, un Jesús peluche, osito de peluche, un Jesús mariposita hecho de mantequilla que no ofende a nadie. No, Jesús levantaba pasiones. Cuando Jesús entraba en la ciudad, los demonios se enteraban. Jesús llegaba, o amabas a Cristo o odiabas a Cristo. Cristo no rebajó su mensaje para caer bien a los falsos profetas. No suavizó su predicación para quedar bien con los apóstatas de su generación. Y nosotros como pueblo de Dios, si de verdad vivimos en santidad, recordemos la promesa de Pablo. Todos los que viven piadosamente en Jesucristo padecerán persecución. Es una promesa. Y nosotros los predicadores, ordenados públicamente al ministerio, si no tenemos enemigos, algo está muy mal. El predicador tiene que ser un hombre amado y tiene que ser un hombre odiado. Pablo era el hombre más amado y más odiado de su generación.
Los predicadores no podemos caer bien a todo el mundo. Estamos puestos para la defensa del Evangelio. Cristo mismo dice, ¡ay de vosotros! ¡Ay de vosotros, evangélicos protestantes conservadores! Cuando todos los hombres hablan bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. No vamos a caer bien, vamos a tener enemigos. Es normal que nosotros como pueblo de Dios tengamos enemigos. Un ministro de Cristo es llamado no solamente a proclamar la palabra, sino ser rechazado por la palabra y ser pisoteado por la palabra. Y los enemigos de Cristo no descansaron hasta clavarlo en la cruz. Y aún así una masa, ¿no?, sangrando, no lo dejaron en paz. Le dicen ahí, burlándose de él, ay, si tú eres el rey de Israel, baja ahora mismo para que creamos en ti. Oh sí, él pudo librar a otros, a ver si su Dios ahora podrá librarle a él. Ni se quedaron contentos, hermanos, con ver a Cristo en la cruz. Tuvieron que burlarse de él mientras estaba ahí colgado en la cruz. Cristo muere y luego está sepultado. Y esto es lo que hace el hombre natural con la verdad de Dios, con la luz de Cristo. No quiere ser confrontado por la luz de Dios, no quiere hacer caso a la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué hace con la palabra? La esconde, la detiene en injusticia, la sepulta y la crucifica. Esto es lo que el hombre contemporáneo sigue haciendo con la verdad del Señor. La humillación de Cristo. ¿Qué pinta Dios en una tumba? ¿Qué pinta Dios en una tumba? ¿Hay alguien capaz aquí de entender esto? Pero gracias al Señor, amados, la humillación de Cristo conduce a un segundo estado. Exaltación, glorificación. La palabra de Dios nos dice que Jesús, después de ser sepultado, el Jesús Barbie, es aplaudido por las multitudes hoy en día. Pero el Jesús bíblico es tan aborrecido como siempre. Y este Jesús bíblico, el Jesús abominado, el Jesús rechazado, al tercer día, resucitado por el poder de Dios. Y Dios lo saca levantándole encima del poder del diablo, de la muerte y del pecado. Dios envía el Espíritu Santo, según Romanos 8:11, y resucita a su Hijo para demostrar públicamente que había aceptado la ofrenda perfecta de su glorioso Hijo. Dios estaba proclamando a los cuatro vientos, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Dios el Padre dice a Dios el Hijo en el día de la resurrección, oh mi Hijo, los hombres te han rechazado, pero mi deleite está en ti. Has cumplido con el pacto de la redención y ahora te levanto con la diestra de mi poder. Yo, hijo mío, me encargaré de que tu nombre sea grande y aclamado en todas las naciones. Yo voy a garantizarte que toda lengua confesará que tú eres Señor y toda rodilla se doblará delante de ti. Oh amado, precioso, inigualable, inestimable Hijo, te resucito con el poder de mi diestra. Sal de la tumba, sé resucitado para recibir gloria, honra, fortaleza, bendición por los siglos de los siglos. Amén. Dios resucitó a su Hijo. Lo que los hombres detestan, Dios levanta y defiende. Si Dios es por Cristo, ¿quién contra Cristo? Alabado sea el Señor. Y después de resucitar, tira 40 días con sus discípulos hablando sobre el reino de Dios. Y después de 40 días asciende victoriosamente para sentarse, según Hebreos 8:1, a la derecha de la majestad en los cielos. Y ahora mismo los ángeles y los 24 ancianos y una multitud incontable de todos los redimidos están cantando alabanzas al bendito Cordero de Dios sin cesar,
porque Él es digno de recibir la gloria. Él es alto, Él es sumamente exaltado. Gloria a Jesucristo, gloria al sumo sacerdote. Hermanos, quiero que entendáis que Dios el Padre y Dios el Hijo están apasionados por la gloria de Dios el Hijo. Y si tú edificas tu vida alrededor de Cristo, en torno a Cristo, oh, Dios se va a ver obligado a bendecirte de una manera magnífica, porque Él se goza en su Hijo. Y nosotros como congregación local, si nosotros basamos nuestra iglesia en la palabra de Jesucristo, la gloria de Jesucristo, la excelencia de Jesucristo, podemos tener la seguridad de que Dios nos va a bendecir grandemente como congregación local. Exaltemos al Hijo, besemos al Hijo, abracemos al Hijo. Hermano, hermana, llena tu vida de Jesucristo. Predicadores, en esta mañana, llenad vuestros sermones de Jesucristo. No debemos presentar a Dios oraciones: Señor, cumple nuestras estrategias, cumple nuestros planes, Señor, cumple esto y lo otro. No, Señor, Dios tiene un plan para su iglesia. Dios tiene una sola estrategia para su iglesia, un solo método para su iglesia: Jesucristo, este crucificado, este resucitado, este sentado a la derecha de la majestad en los cielos. Ahí está el plan, la estrategia y el método de la iglesia del Señor Jesucristo, porque Él es el primero, Él es el último. Él es el alfa, Él es el omega. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el obispo de las almas, la fuente de agua viva, la cabeza de la iglesia, la brillante estrella de la mañana, la rosa de Saraón, el más principal entre 10,000, nuestra roca, escudo, refugio, nuestro cántico y Rey y Mesías y Salvador y Dios. Él es Cristo y Él es digno de toda nuestra adoración en esta mañana. Alabado seas, Señor Jesús. Eres incomparable. Cuánto te amamos, Señor. Amén. Cristo glorioso en su persona, 100% Dios, 100% hombre. Cristo gloriosísimo en sus estados, glorioso en su humillación, glorioso en su exaltación. Y finalmente el tercer punto en esta mañana: Cristo glorioso en sus oficios. Cristo glorioso en sus oficios. Hebreos 8:1 hace mención de dos de los oficios de Cristo. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Cuáles son los dos oficios de Cristo según este texto? Sacerdote y rey, porque está sentado a la diestra, lugar de autoridad. El oficio que falta, que también sale en Hebreos, es el oficio de profeta. Profeta, rey, sacerdote. En un momento hablaremos sobre sacerdote y rey. Empezaremos hablando sobre Cristo el profeta. Tenemos aquí 3 subpuntos: Cristo profeta, Cristo sacerdote y Cristo rey. En primer lugar, Jesucristo es profeta. Bien, cuando digo que Jesús es profeta, por favor no penséis que estoy negando la divinidad de Cristo. Entendemos que los musulmanes dicen que Jesús es un profeta, negando su deidad. No. Jesús es profeta, es más que profeta, pero es profeta. Porque claro, el antiguo pacto profetizó 2 veces. En Deuteronomio 18:15 y versículo 18, Moisés dice: Dios va a levantar entre vosotros profeta, y a él oiréis. Fue una de las profecías mesiánicas más importantes del antiguo pacto. Cristo es el cumplimiento de la promesa. Él es el profeta. Jesús es el profeta porque Él desempeña la función profética. ¿Qué hace un profeta? Un profeta revela la voluntad de Dios a los hombres. En este sentido, Jesucristo es profeta, porque nos revela la perfecta voluntad del Señor.
Y si vamos, por ejemplo, a Hebreos 1, nos dice que Jesús da a conocer la voluntad de Dios. Versículos 1 al 2. Hebreos 1, 1 al 2. Él es profeta. Cristo revela la voluntad de Dios y también profetiza. Profetiza de su resurrección al tercer día. No fue una sorpresa. Él estaba todo el rato diciendo a los discípulos, el Hijo de Hombre tiene que morir, ser rechazado por los gentiles y luego resucitar al tercer día. También profetizó acerca de la destrucción del templo. Ha profetizado de su segunda venida. Cristo es profeta en el sentido más cabal de la palabra, porque anuncia la voluntad de Dios y predice las cosas venideras. Número 2, Él también es sumo sacerdote. Cristo es profeta, revela la voluntad de Dios. Número 2, Él es sumo sacerdote. Eso es lo que dice el 8.1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Bien, ¿cuál es la diferencia entre un profeta y un sacerdote? Porque son dos oficios distintos. El profeta es aquel que representa a Dios ante el pueblo. El sacerdote, sin embargo, representa al pueblo ante Dios. Ahí está la diferencia. Así que profeta y sacerdote son ministerios diferentes. Y todos los sacerdotes, según la Biblia y según esas confesiones de fe protestantes, hacen dos cosas. La primera cosa que hace un sacerdote es presentar ofrendas por el pecado. Ofrendar por el pecado. Y la segunda tarea del sacerdote es interceder. Intercesión. Ora por el pueblo. Cristo entonces ofrenda por el pecado y también intercede. Bien. Cristo, sin embargo, es distinto a los profetas del Antiguo Pacto. Porque todos los sacerdotes del Antiguo Pacto, hijos de Aarón, eran ¿de cuál tribu? Leví. Pero Cristo, ¿de qué tribu es? Judá. Cristo entonces, a diferencia de los profetas del Antiguo Pacto, de los sacerdotes del Antiguo Pacto, es de la tribu de Judá. Y la segunda gran diferencia es que los sacerdotes presentan animales. Este era pecado, yo soy su sacerdote, yo tengo que presentar un animalito para cubrir el pecado de Esther. Cristo, sin embargo, hermanos, no solamente es el sacerdote perfecto, sino que Él no presenta ningún animalito que presenta a Cristo. Es para parar el culto aquí, hermanos, y tirar 2 horas alabando al Señor. Cristo no solamente es el sacerdote, sino el sacrificio. Él es la ofrenda. Y puesto que Él no es un animalito mortal, pasajero, puesto que Él es Dios, su sacrificio tiene vigencia eterna. Cristo se entrega a sí mismo para ser autor de eterna salvación. Cristo muere por nuestros pecados. Hermanos, entiendo que en Almería todavía no ha llegado esta maldita y perversa ola de teología liberal. Se está dando en España de manera muy fuerte en el sector evangélico y te van a decir a ti que Jesucristo no murió por los pecados. Cristo murió como un ejemplo moral a seguir, como un ejemplo de amor hacia Dios, un ejemplo de amor hacia los seres humanos, pero de ninguna manera Cristo murió con el fin de quitar nuestros pecados. Hermanos, en los días que estamos viviendo, es imprescindible que nosotros como iglesia de Dios nos levantemos proclamando que la sangre de Jesucristo nos perdona de todo pecado, que Cristo no está dando su vida simplemente como un acto de martirio, sino en efecto está derramando su sangre por el perdón de los pecados de los suyos. Y por esta razón aposta en nuestra confesión de fe en la iglesia local, hablamos de la ofrenda expiatoria de Jesucristo. Cristo hace expiación, quita el pecado, nos limpia del pecado. Que no nos engañen, hermanos. Yo no sé cuánto tardarán en llegar a Almería, pero tenemos que estar bien fundamentados como pueblo de Dios para defender el valor de la sangre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Cristo da su vida por los pecadores en la cruz. Y también resucita literalmente al tercer día. Otra doctrina que la teología liberal rechaza. Hablan de una resurrección metafórica, poética, que Cristo resucitó en los corazones de los discípulos porque tenían mucha esperanza,
pero Jesús de Nazaret seguía como cadáver. Hermanos, si Cristo no resucitó literalmente, tú y yo aquí estamos perdiendo el tiempo. Estamos en esos pecados, no podemos ser salvados. Que tengamos estas verdades, que a lo mejor para ti son cosas de toda la vida, pero hermanos, están bajo ataque. Y por primera vez el ataque está surgiendo desde adentro. Dios nos dé a todos valentía para defender la muerte expiatoria y la resurrección literal de Jesucristo. Cristo hace expiación y resucita para salvarnos. Y la segunda tarea del sacerdote es interceder, orar por el pueblo, orar a Dios. Y puesto que tú y yo estamos plenamente convencidos de la obra impecable de Jesucristo, no necesitamos otros mediadores. Por esta razón yo no oro a la Virgen María, porque Jesucristo es perfecto y su obra es impecable. Y aquel intercede por mí, no tengo necesidad de otros mediadores. No tengo que orar a María, ni a Santa Ana, ni a San Tomás, ni a ningún otro santo. En Jesucristo la salvación está completa, perfecta y cabal, plenamente realizada. Este es un punto de divergencia entre la Iglesia protestante y la Iglesia católica. La Iglesia católica cree en las dos naturalezas de Cristo, cree en sus dos estados, humillación y exaltación, creen en sus tres oficios, profeta, sacerdote y rey, pero la distinción es la toda suficiencia de la obra de Cristo. El Vaticano añade a la obra de Cristo, hablando de otros mediadores, hablando de la doctrina del purgatorio, o sea, el mérito de Cristo más tu sufrimiento en el purgatorio te salva. No, Cristo te salva y punto. Por esta razón no creemos en el purgatorio. Por esta razón tampoco creemos en nuestro propio mérito para ser salvos. Todo el mérito 100% es de Jesucristo. Como decían los reformadores, solus Christus, solamente Jesucristo. En una carta muy famosa que Calvino escribió a un cardenal Sadoleto de la Iglesia Católica, que Ana lo leíste, por cierto, ¿no, hermana? La carta a Sadoleto, ¿sí? Y Esther cree que está ahí en ello. Calvino dice lo siguiente: Sadoleto quiso conquistar la ciudad de Ginebra con la doctrina romana. Y Calvino escribió una carta para defender el Evangelio en Ginebra. Y dice a Sadoleto la siguiente frase. Cito textualmente, septiembre de 1539. Solo en Cristo se ha cumplido todo lo que pertenece a nuestra salvación. La palabra clave de esta cita es la palabra todo. Repito. Solo en Cristo, no en María, no en el purgatorio, no en mi mérito. Solo en Cristo se ha cumplido todo lo que pertenece a nuestra salvación. Esta palabra chiquitita, casi insignificante, todo, es el punto de divergencia entre dos sistemas teológicos totalmente diferentes. Tú y yo no añadimos al mérito de Jesucristo ni a su intercesión. La feliz noticia de la carta a los hebreos es que Cristo es todo suficiente. Su obra es perfecta. Y si tú estás en Cristo, estás 100% perdonado de todos tus pecados. Alabado sea el Señor Jesús. Y lo más maravilloso, hermano, por si esto ya no bastase todo lo que he estado predicando hoy, como si esto quedase corto, otro dato de interés. Cristo no solamente intercede por los suyos cuando está en la tierra. En Juan 17, Señor, por los que me diste, oro por los que me diste, oro por ellos, Señor. Pero hermanos, Cristo ahora mismo está sentado a la diestra de la majestad. ¿Y qué está haciendo? Oh, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Son Navidad todos los días para un verdadero hijo de Dios. Cristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí. Yo un gusano, yo polvo, yo con mis peleas y mis carencias y mis debilidades, y el Hijo de Dios está orando por mí. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo entender esto? Oh, gracias, Señor, por tu bondad. Tú y yo vamos a perseverar hasta el fin,
porque Jesucristo está intercediendo por nosotros. Si tu salvación dependiese de ti, la perderías en 5 segundos. Mejor dicho 4, mejor dicho 3 segundos. Hermano, tu salvación depende de la intercesión del todopoderoso Hijo de Dios. Padre, yo sé que siempre me oyes. Oh, qué consuelo. Mi salvación está en las manos del Todopoderoso. Oh, hermanos, aunque cante como una oveja embarazada, me entran ganas de entonar cánticos al Señor. Estamos a salvo, pueblo de Dios. Todo está bien. Estamos en manos de Jesucristo. Pedro cae, pero es restaurado. Iscariote cae y se pierde eternamente. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Judas Iscariote? La intercesión eficaz del amado Hijo de Dios. Padre, ruego por los que tú me diste. No ruego por el mundo, ruego por Pedro. Pedro, Satanás va a venir para hacerte tambalear, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y hermano, en esta mañana, si tú eres un salvo, un regenerado, quita el nombre de Pedro y coloca tu nombre. Gustavo, Satanás ha querido machacarte. Nicolás, Satanás ha querido devorarte, pero he rogado por ti. Oh, gloria a Dios. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Oh, gracias, Señor Jesús. Si tenemos el sacrificio de Cristo, por un lado, su intercesión continua por el otro, somos el pueblo más bienaventurado de sobre la faz de la tierra. Cristo ha muerto por ti. Cristo intercede por ti. Oh, hermano, qué gozo, qué alegría ser de este sumo sacerdote. Y para acabar todo lo que hemos predicado en esta mañana, el tercer oficio, Cristo el Rey, el reinado de Jesús. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Dios y hombre, humillado, exaltado, profeta y sacerdote. La última cláusula, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En la Biblia, estar sentado a la diestra significa autoridad. Amén. Señorío, poder. Cristo está sentado a la diestra. ¿De quién? La diestra del Padre. Es un versículo trinitario. El Padre y el Hijo moran en comunión eterna. Sin embargo, hay algo que no hemos mencionado todavía. La segunda venida de Cristo. Porque yo confieso, hermanos, mira, por ejemplo, lo que ha pasado esta mañana. Vemos un mundo repleto del pecado que ataca a la iglesia del Señor y detesta la verdad de Dios. Yo salgo a estas calles y empiezo a ver cómo están las cosas en Almería y yo empiezo a dudar del señorío de Jesucristo. Porque claro, puedo creer que Dios está actuando en la vida de mi esposa, en la vida de Trini, mujeres santificadas que aman al Señor. Veo ahí el señorío de Jesucristo. Pero yo no veo a Jesucristo gobernando en las calles de Almería. Predomina el pecado, no solamente aquí, en Andalucía, en el resto de Europa. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede el autor de los Hebreos decirnos que Jesús está reinando si abrimos los ojos y vemos todo lo contrario? Vemos que en realidad no, la gente no está sujeta al Señor Jesucristo. Se mofan de Él, se ríen de Él. Incluso dentro de la mismísima iglesia evangélica tenemos a gente criticando la inspiración de la palabra de Dios, burlándose de la muerte expiatoria, mofándose de la resurrección literal de Cristo. Señor, ¿dónde está tu reinado? Yo no te veo aquí gobernando, Señor, yo veo mucho pecado. Pero hermanos, tenemos la promesa de la segunda venida. Hay un tiempo estipulado. El Padre ha querido que el Hijo esté a su diestra hasta la segunda venida. Cristo no ha llegado todavía. El fin todavía no está aquí. Mientras tanto, obedezcamos a Cristo, andemos en obediencia al Señor, pero no nos equivoquemos, hermanos. La fecha está puesta. Los días de Satanás están contados. Cristo vuelve. Cristo vuelve pronto.
Os pongo una ilustración que usé aquí hace más de un año que me bendijo mucho. A finales de la Segunda Guerra Mundial había una cabaña de soldados aliados. Y uno de los soldados había conseguido una especie de radio. Pillaba la señal. En la cabaña estaban rodeados de soldados nazistas. Algunos estaban enfermos, algunos desnudos, habían pasado días sin comer, algunos estaban a punto de morir. Pero de repente un día, hermanos, el hombre que tiene la radio escucha una noticia diciendo que la ex Unión Soviética había ganado la batalla decisiva contra el Tercer Reich de Hitler ahí en Rusia, Unión Soviética en aquel entonces. Y de repente los soldados se enteran de la buena noticia. Hermanos, ¿siguen siendo tan cansados como hace una horita? ¿Siguen con tanta hambre? ¿Siguen desnudos? Algunos iban a morir en aquella cabaña, pero la noticia cambió todo. Y de repente estos soldados derrotados y deprimidos empezaron a bailar y saltar y gritar. Nuestros hijos van a nacer en un país libre. Nuestro país está a salvo. Hemos sido librados de la potestad tiránica de Hitler y de los nazis. Nada había cambiado, hermanos, en cuanto a su situación. Pero la noticia que llegó a través de la radio lo cambió todo. Y los soldados nazistas de ahí fuera no se enteraban de nada, porque nada humanamente hablando había cambiado. La noticia cambió el lamento en baile. Hermanos, en esta mañana yo tengo una radio celestial en mis manos y está en sintonía con la melodía celestial. Y tengo algo que deciros, queridos hermanos, en esta mañana. El león de la tribu de Judá ha vencido. Y dentro de muy poco va a volver. Cristo se está acercando. Está rugiendo como un león poderoso. Soldados de Satanás, poneros a temblar. Vuestros días están contados. Cristo vuelve pronto por su amada iglesia. Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Hermano, hermana, estudia las calles de Almería. ¿Ves la maldad que hay en España? No te engañes. Cristo vuelve pronto. Cristo sigue en el trono. Dentro de muy poco vuelve nuestro Señor. Y aunque tú tengas que morir desnudo, hambriento, enfermo en esta cabaña del mundo, no pasa nada. Cristo vuelve. Él es el protagonista. Él es el centro. Él es el Rey. Él es todo en todo. Profeta, sacerdote y Rey. Alabado sea Cristo por los siglos de los siglos. Para acabar todo lo que hemos predicado en esta mañana, hagamos una breve recapitulación. Versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hemos hablado de 3 cosas en esta mañana. 1, Cristo glorioso en su persona. Empezamos explicando que Hebreos 1 dice que Cristo es Dios y que Hebreos 2 dice que Jesús es hombre. Y esta doble naturaleza garantiza nuestra salvación. Número 2, hemos hablado de Cristo glorioso en sus estados. Dijimos que la humillación de Cristo empezó ¿cuándo? El día que decidió encarnarse. Y luego después de la humillación, exaltación o glorificación. Y número 3, Cristo glorioso en sus oficios. Cristo es profeta porque nos anuncia la voluntad de Dios. Es sacerdote porque representa a su pueblo delante de Dios. Y es Rey porque está sentado a la diestra del Padre. Y dentro de muy poco ha de volver por segunda vez para establecer su reino por los siglos de los siglos. Con razón, el pueblo cristiano es el pueblo más feliz, bendito de sobre la faz de la tierra. Jesucristo lo es todo. Vamos a orar al Señor dando gracias por Jesucristo. La excelencia incomparable de Jesucristo. Y si no estás en Jesucristo, te advierto que Él se acerca.
Y Cristo hoy en este tiempo de gracia extiende sus manos de misericordia hacia ti, llamándote a fiel, ven pecador, acércate a mí. Si no estás en Cristo, en esta mañana que hoy sea un día de salvación, acércate a la misericordia de Dios antes de que vuelva en ira para castigar a sus enemigos. Oremos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh Señor. Oh Señor. Oh Señor. Señor, ¿qué palabras podemos usar en esta pobre oración nuestra para hacer justicia a tu excelencia y gloria? Señor, nos hemos centrado en tu Hijo en esta mañana. Y como he dicho a los hermanos, oh Señor, me encantaría predicar solamente de Cristo, domingo tras domingo, los 52 domingos del año, porque es una fuente inagotable. Oh Señor Jesucristo, llevamos tantos años estudiando a Cristo y predicando a Cristo. Y Señor, aún así nos entra un gozo cada vez que nos ponemos a pensar en Él. Oh Dios, te damos gracias, Padre, en primer lugar, por haber decidido enviar a tu amado Hijo. Señor, cada vez que pienso que no merecemos nada, que no valemos nada, que tú no estás bajo ningún tipo de obligación a la hora de salvarnos o rescatarnos. Si tú hubiese decidido enviar a toda la posteridad de Adán a la condenación eterna el primer día que nuestro padre pecó, Señor, estarías en tu pleno derecho. No pasaría nada. Nadie te podría tachar de ser injusto ni infiel. Pero Dios, ¿qué clase de amor es esta? Que tú, siendo nosotros pecadores, enviaste a tu Hijo con el fin de dar su vida por nosotros. Oh Señor, no nos cansamos de meditar y contemplar la belleza del Evangelio. Señor, bien conociendo nuestra condición, encima de ser finitos, polvo, gusanos, somos sumamente malvados, pesebres malolientes. Y sin embargo querías que Cristo naciese en nuestros depravados corazones. Alabado seas, Padre. Alabado seas, Señor. Queremos darte gracias por tres cosas en esta mañana, Padre. En primer lugar, por la persona de tu Hijo. Gracias por su deidad y su humanidad. Gracias por este pacto de redención, Padre, que elaborasteis en la Santa Trinidad. Y el Hijo voluntariamente aceptando encarnarse con el fin de redimirnos. Alabado seas por haber enviado a tu Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, con el fin de salvarnos por completo. A ti te costó muchísimo. A veces decimos que la salvación es libre, es por gracia, pero entendemos que a ti te costó la joya más preciosa que tenías, Señor. Gracias, Padre, por amarnos tanto y por enviar a tu Hijo. Y gracias, Hijo, por haber venido con el fin de cumplir con este pacto de redención. En segundo lugar, gracias, Cristo, por tu estado de humillación y exaltación. Gracias por querer encarnarte. Gracias por asumir una naturaleza humana. Y gracias también, Padre, por haber resucitado al tercer día tu Hijo, levantándolo con tu diestra de poder, para que quede bien claro que Jesucristo es el Señor. Alabado seas por esta obra de salvación. Y alabamos tu Espíritu Santo por esta obra de resurrección que obró en aquella tumba. Y Señor, también, gracias por el ministerio profético de Cristo, ya que nos ha revelado tu voluntad. Él es el Logos de Dios, el Verbo de Dios. Él es la verdad, en Él vemos tu luz. Gracias por la obra sacerdotal de Cristo, ya que no solamente se dio a sí mismo por amor a nosotros de manera expiatoria, sino que intercedió y sigue intercediendo por nosotros hasta el fin. Gloria a ti, Señor, por Jesucristo y su obra sacerdotal. Y finalmente, Padre, gracias por permitir que tu Hijo se sentase a tu diestra. Esperamos ansiosamente la segunda venida de nuestro gran capitán. Sabemos que los días del diablo están contados. Vemos que prevalece el pecado aquí en Almería y más allá. Pero nuestra esperanza no está en este mundo, sino en tu promesa de segunda venida. Y Señor, como novia tuya decimos, ven pronto, Señor Jesús. Maranata, Señor. Aquí tu novia te espera, Señor, sin arrugas, sin mancha,
Permítenos, Señor, ser dignos de esta segunda venida. Límpianos de cualquier mancha de pecado. Señor, queremos ser puros como una virgen desposada, Señor. Oh Dios, santifícanos para aquel día y que aquel día venga pronto y que todos los hermanos aquí, a pesar de la situación que sea, Padre, que puedan regocijarse en su desnudez, en su hambre. A lo mejor algunos enfermos a punto de morir, pero dales en esta mañana ojos cristológicos, que se alegren en Cristo, que Él sea su canción. Alabado seas, Padre. Y Señor, acabamos pidiéndote por un día de salvación. Señor, no estamos interesados en simplemente montar ceremonias navideñas para quedar bien con la sociedad. No, queremos que Cristo sea predicado, que su evangelio corra y que Él salve. Señor, sabemos muy bien que hay gente aquí entre nosotros que no te conoce. Son enemigos tuyos, enemigos de tu gracia. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo descienda en esta hora, de la misma forma que descendió en el vientre de la Virgen María, y que tú, Señor, produzcas vida. Que hoy sea un día de nacimiento de Cristo en los corazones de los depravados aquí, Señor. Salva a los pecadores mientras haya tiempo, Señor. Que no abusen de tu misericordia. Han oído muchas veces tu palabra, y si no se arrepientan, sus corazones se van a endurecer. Dios, sálvalos por amor a ti mismo. Rescátalos del hoyo de la condenación y convierte a esos impíos en trofeos de tu gracia salvadora. Te lo pedimos todo en el nombre que sobre todo nombre, en nuestro profeta, en nuestro sumo sacerdote, en nuestro Rey venidero, el Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Gloria a Dios.